a iniciar, vamos a reanudar nuestra reunión anual y vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Pues es un honor y un placer otorgarle a nombre de la Academia Mexicana de Computación el Premio Nacional de Computación a José Luis Marroquín Zaleta por su impulso a la investigación en computación, sus aportaciones científicas y su labor en la formación de recursos humanos. Muchas felicidades, José Luis, muy merecido. Ahorita estamos mostrándote un diploma virtual, pero ya te haremos llegar el diploma físico pronto. Muchas gracias por aceptar dar esta plática, podríamos llamar inaugural de tu premio. Entonces, a continuación, José Luis nos va a dar una plática magistral invitada sobre cerebro y computadora. Y para ello le pido a Carlos que nos dé una breve semblanza de José Luis. Claro que sí. Voy a leer una breve semblanza sobre José Luis Marroquín y sobre todo creo para nuestros miembros más jóvenes, que muchos tal vez no habían oído hablar de él. Para algunos de nosotros es alguien muy conocido. José Luis Marroquín Zaleta obtuvo el grado de ingeniero químico de la UNAM en 1968 y la maestría y el doctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en 1976 y 1985 respectivamente. Entre 1969 y 1986 trabajó en varias ocasiones en Petróleos Mexicanos dentro de uno de los primeros grupos de desarrollo de software científico en México. Durante ese tiempo estuvo involucrado en proyectos relacionados con el desarrollo de métodos computacionales para el procesamiento de señales geofísicas con aplicaciones a la exploración petrolera y la automatización de la representación gráfica de las mismas. Alrededor de 1975, durante sus estudios de maestría en el MIT, hizo contribuciones importantes al área de percepción visual. Algunos patrones, dot patterns, que él introdujo se conocen actualmente en la literatura de psicología cognitiva como los Marroquín patterns. Sus estudios de doctorado fueron el inicio de una sólida carrera de investigación con importantes contribuciones en el desarrollo de métodos especiales de regularización con discontinuidades y sus aplicaciones en el área de procesamiento de imágenes. Desde 1986 trabaja en el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, siendo uno de los principales impulsores del área de ciencias de la computación y habiendo fungido como su coordinador de 1990 a 2011. Dentro de la amplia gama de temas que el doctor Marroquín ha investigado en su carrera, se puede resaltar también el análisis de patrones de franjas con aplicaciones a reconstrucción de profundidad a partir de señales de interferometría óptica, en el que ha realizado importantes contribuciones. Como producto de su arduo trabajo científico, su carrera en las ciencias de la computación ha sido una de las más importantes a nivel nacional. Por ejemplo, fue el investigador mexicano en ciencias de la computación más citado en los años 90. Es autor de más de 100 publicaciones internacionales que incluyen las revistas más prestigiosas, memorias de congresos y libros especializados, principalmente en el área de procesamiento de imágenes, de señales y visión computacional, las cuales han sido ampliamente citadas en la literatura científica. Fue también uno de los iniciadores de los programas de maestría y doctorado en ciencias de la computación del CIMAT, en los cuales ha fungido como docente y dirigido tesis de posgrado de más de 35 estudiantes. Tiene el nivel 3 nacional de investigadores y actualmente, siendo ya emérito del CIMAT, sigue fungiendo como investigador adjunto, realizando a la fecha actividades de investigación y docencia. Es para mí un honor introducir a José Luis, que nos va a dar una plática invitada. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Carlos. A ver, permítanme. Bueno, creo que está todo bien, ¿verdad? Se ve
Se ve Aún no bien. aparece la información en pantalla, pero dice que ya comenzaste a compartir pantalla, José Luis. Ahorita a lo mejor seleccionar la presentación. Es que ahorita lo vemos negro. Sí. A ver. Aquí, your screen, sharing this post. ¿Qué hago? Selecciona y dale clic. Seleccionar supongo que si es PowerPoint, la presentación. Yo tengo la presentación de Marcela y Fernanda sobre el tutorial de Zoom. ¿Quieres que lo ponga, Enrique? Bueno, ya habíamos practicado con José Luis. Por alguna A lo razón. mejor, Luis, Enrique, pasa lo que hace un ratito, a lo mejor hay que tenerla primero, nada más es seleccionar el Power y después darle el Lo full tienes. screen, Sí, porque sí. se me hace que entró ya con la presentación abierta y no la toma. Sí. A ver. A ver, entonces. A ver. Primero el PowerPoint. A poner aquí share screen. Sí, la presentación, pero todavía no en forma de pantalla completa. Ujú. Presentación, share. A ver. Ahora Está. sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ahora sí puedes poner pantalla completa, o sea, formato de presentación. ¿Se supone que ahí está o no? No, todavía creo que no. Pues ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ya se ve, pero todavía no en pantalla completa. A ver. Ya se veía, sí. Ya se veía. Ya se veía. O sea, primero share screen y seleccionamos Power. Y ya que seleccione Power, hay que darle un clic A ver. al despliegue. Ajá. Ahora sí, View, Y ahora. Ujú. View, Ahí es. pantalla completa. Exacto. Perfecto, listo. A ver, entonces aquí ya le doy la presentación. Ahí dale ya de presentación, sí. Sí. Allá. Ahora sí. Excelente. Ok. Bueno, bueno, pues ante todo quiero agradecer a la Academia Mexicana de la Computación por este reconocimiento que han sido tan gentiles de concederme. Y me pidieron que diera una plática que fuera pues una panorámica de mi trabajo de investigación y decidí enfocarla a este tema cerebro y computadora que, aunque no abarca la totalidad de mi producción, pues sí abarca la mayoría y me permite dar una presentación que espero resulte de interés general. Bueno, el cerebro humano es ciertamente el sistema más complejo que se conoce. Tiene más de 10 a la 15 unidades procesadoras, que serían las sinapsis de las neuronas, además de otros efectos que no se acaban de entender bien, como efectos de campo electromagnético dentro de la actividad eléctrica de estas neuronas, incluso interacciones cuánticas entre los tubúnculos de los axones de las células, etc. Ahora, dentro de su funcionamiento, lo que es claro es que hay una fuerza que nos impulsa la comprensión de la realidad, una fuerza que está atrás de la investigación científica en realidad, y en los últimos 100 años esta fuerza se ha aplicado al entendimiento de su propio funcionamiento. Para citar al doctor Manuel Cerrillo, uno de los pioneros en la investigación sobre el cerebro, dice: el avance más significativo por el que el siglo XX será recordado es el hecho de que fue cuando el cerebro se descubrió a sí mismo. Bien. Ahora, el rol de las computadoras en la investigación del funcionamiento del cerebro pudiéramos resumirlo en dos rubros. Uno, en la construcción de modelos computacionales de procesos cerebrales, procesos como percepción, lenguaje, etc. Y por otro lado, pues como una herramienta para procesar la información neurocientífica. Entonces, en lo que sigue, pues quiero presentarles algunos ejemplos de aportaciones que hemos realizado en cada uno de estos rubros.
Y vamos a empezar con los modelos computacionales, sobre todo de lo que se llama percepción temprana. Entonces, déjenme empezar platicándoles un poco del problema de estereoscopía, que fue realmente el primer problema de percepción al que yo me enfrenté y que ejerció pues una fascinación sobre mí que me encauzó en este camino de investigación. Nosotros vivimos, lo más aparente del mundo en el que vivimos, pues es el espacio. Estamos rodeados de espacio. Y este espacio, en buena medida, se debe al hecho de que tenemos dos ojos, ¿no? Que aquí están esquematizados como dos cámaras. Entonces, si hay un objeto afuera que proyecta un punto a una de las cámaras y a la otra, pues va a aparecer desplazado, digamos, en la cámara derecha con respecto a la posición en la cámara izquierda. Si conocemos dónde están estas proyecciones y conocemos la geometría de las cámaras, etcétera, pues es posible hacer una triangulación y recuperar la posición del punto, que se traduciría pues precisamente en nuestra percepción de profundidad. Desde luego hay otros indicios de profundidad, como la perspectiva, el movimiento relativo, etcétera, pero fue un psicólogo húngaro en los 70s, Béla Jules, que creó unos estímulos para tratar de aislar la percepción originada por la estereoscopía de todos los demás indicios. Entonces, este estímulo se llaman estereogramas de puntos al azar. Consisten en una textura aleatoria de, digamos, puntos, píxeles blancos y negros, que correspondería a lo que debe ver el ojo izquierdo, y esta textura se copia para generar lo que debería de ver el ojo derecho, excepto que un cuadrito que anda por aquí, por el centro, a la hora de copiarlo, le damos un desplazamiento adicional. Y luego llenamos ahí la zona que falta. Entonces, cuando vemos esto con algún aparato como un estereoscopio, que es un aparato muy sencillo, simplemente forza a que el ojo izquierdo vea la imagen izquierda y el ojo derecho la imagen derecha, pues lo que sucede es que ese cuadrito que desplazamos aparece flotando en el espacio. Es una cosa casi mágica. Si nunca han visto una cosa de estas, se las recomiendo mucho. Podemos también representar esto como una imagen que codifica el nivel de gris, la profundidad, y entonces el cuadrito pues, se vería más claro porque está flotando sobre un fondo oscuro. Ahora, lo que es muy misterioso de este proceso es lo que se llama el problema de la correspondencia. Decíamos que si tenemos un punto, digamos un punto negro, un píxel negro que se proyecta en la imagen izquierda, ese punto también se proyecta en la imagen derecha en una posición desplazada. Pero como tanto la imagen izquierda como la derecha no tienen más que puntos blancos y negros, pues resulta muy difícil decir cuál es el punto correspondiente que nos permite hacer la triangulación correcta. De hecho, pues hay muchos puntos y si nos equivocamos, pues entonces lo que pasa es que la triangulación va a ser incorrecta y el punto va a aparecer flotando por ahí, pero a otra altura diferente. Entonces vemos que para cada punto en la imagen izquierda, pues hay muchísimos en la imagen derecha que podrían corresponder. Y sin embargo, cuando vemos estos estereogramas, no vemos puntos flotando cada uno por su lado, sino vemos la organización del cuadrito flotando sobre el fondo. ¿Cómo es eso posible? Ahora ustedes pueden decir, bueno, estas imágenes son muy artificiales, ¿qué tal si tomamos una imagen más realista, un par estereoscópico tomado por dos cámaras, ¿no? Una cámara estereoscópica. Y decimos, bueno, pues, si tomamos un punto de esta imagen, pues está fácil, vamos a buscar el que más se parezca, su nivel de gris en la otra, y ese es el correspondiente. Pero el problema es que no es así porque puede haber muchos puntos en la imagen derecha que tengan un nivel de gris similar al de la imagen izquierda. Entonces, de hecho, si tomamos un algoritmo que sería el algoritmo ingenuo para reconstruir la profundidad, que es decir, bueno, por cada punto de esta imagen tomo el que más se le parece,
pues el problema es que vemos algo que no tiene nada que ver con lo que esperaríamos ver, que sería la piña localizada delante de un fondo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y pues lo que está sucediendo es lo siguiente, que el proceso de reconstrucción no puede realizarse únicamente a partir de las observaciones, sino que es necesario introducir lo que se llama información a priori. O sea, a priori quiere decir independiente de las observaciones, que nos diga qué tipo de imagen estamos esperando ver. Por ejemplo, puede ser una imagen suave, como esta, o suave a pedazos, como esta, constante a pedazos, etc. O sea, este proceso de reconstrucción, al igual que la mayoría de los problemas de reconstrucción perceptual, es lo que se llama un problema matemáticamente mal planteado, porque las observaciones no nos determinan de una manera única cuál es la verdadera solución. Ahora, esto, a mi modo de ver, pues es un argumento muy fuerte para lo que llamamos aquí la hipótesis básica, que es que la totalidad de la realidad que percibimos, o sea, el contenido total de nuestra conciencia, corresponde directamente a procesos cerebrales y solo de una manera indirecta a lo que llamamos el mundo exterior. Ahora, para esta afirmación, pues hay otro tipo de evidencia adicional. Por ejemplo, sabemos que ciertas lesiones cerebrales modifican la realidad que percibimos. Por ejemplo, ciertas lesiones en ciertas áreas del cerebro pueden hacer que una persona pierda la capacidad de ver colores y vea todo en blanco y negro, o las llamadas ilusiones visuales, ilusiones perceptuales, que hacen que veamos, que aparezca realmente en nuestra conciencia algo que un instrumento de medición nos dice que no está ahí. Entonces hay muchas de estas ilusiones. Déjenme presentarles una que mencionó Carlos, que es que se conoce como el patrón marroquín en la literatura. Realmente, si medimos qué es lo que estamos viendo aquí, pues vemos que solamente hay puntos negros sobre fondo blanco, no hay otra cosa más que eso. Y sin embargo, espero que la mayoría de ustedes lo pueda ver, pues lo que vemos cuando observamos esta imagen sin hacer nada, es que se empiezan a agrupar estos puntos y aparecen ciertas estructuras. Por ejemplo, aparece, aquí podríamos ver un cuadro, aquí podríamos ver un círculo, aquí un círculo, aquí una cruz, etc. Y estos distintos patrones pues se alternan uno detrás del otro sin que se necesite ninguna intervención de nuestra parte. Bien. Esto también nos lleva a pensar que lo que podríamos llamar la representación ingenua cuando queremos investigar el funcionamiento del cerebro, que sería en cierto modo como hacer ingeniería inversa, ¿verdad?, de lo que está haciendo el cerebro, conociendo cuál es la entrada y cuál es la salida, pues como decíamos, la representación ingenua, que es lo que yo creo que la mayoría de la gente tiene, es que, bueno, pues la entrada es la realidad que vemos, es decir, realmente existe allá afuera un árbol que es verde, el techo de una casa que es anaranjado, etcétera, etcétera, y que tiene cierta forma, etcétera. Y esta información que está realmente allá afuera, el cerebro la procesa y produce, pues digamos, una descripción verbal. Dice, ah, pues hay una casa, y hay un árbol, y está el sol, etcétera. Pero realmente, a la luz de lo que estamos diciendo, pues esta descripción es incorrecta. Algo que creo yo que refleja más la realidad sería esto. Realmente la entrada, pues es el mundo de los físicos, o sea, un mundo que se describe por las matemáticas. En este caso, pues tenemos la famosa ecuación de onda de Schrödinger, o por lo que nos dicen los instrumentos de medición. Y esto interacciona con los sensores del cerebro y de una manera que todavía sigue siendo extraordinariamente misteriosa, el conocimiento
de estos procesos que tienen lugar en el cerebro es lo que aparece como el contenido de nuestra conciencia. No solamente el mundo que aparece como mundo exterior, sino nuestro cuerpo, nuestra sensación de nosotros mismos, todo lo que aparece, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestra sensación del yo, etc. Todo esto es el contenido de nuestra conciencia y es, pues, una puerta privilegiada para el conocimiento del funcionamiento del cerebro. O sea, claro que el problema es que no solo es privilegiada, es privada, ¿verdad? Porque cada quien puede ver, puede conocer qué es lo que está procesando su propio cerebro, pero yo no puedo conocer lo que está procesando el cerebro de Enrique o de Carlos, etc., ¿no? En fin. Bueno, habiendo dicho esto, déjenme ahora introducir una manera para introducir esto que decíamos que es conocimiento a priori o restricciones a priori en las reconstrucciones que hace nuestro cerebro y que aparecen en nuestra conciencia. Y una manera que hemos encontrado que tiene un buen fundamento teórico es utilizar un marco probabilístico de la siguiente manera. Para ello, déjenme presentar este ejemplo sencillo en el cual tenemos una cierta imagen que de alguna manera se corrompe por algo que vamos a llamar aquí ruido y nos genera una imagen observada. Entonces, lo que se llama el problema directo, pues es, conociendo la imagen original y el ruido, reconstruir la imagen observada. Pues esto no tiene ningún problema, es muy sencillo. El problema es el problema inverso, que es el que decíamos que está mal planteado, que es, dada la imagen observada, recuperar la imagen original. Entonces, ahí es donde entra este enfoque probabilístico del que estamos hablando. Y la idea es introducir este conocimiento a priori como una distribución de probabilidad. O sea, esto lo que quiere decir es lo siguiente. Imaginémonos, queremos reconstruir una imagen, ¿no? Tenemos las observaciones, queremos reconstruir la imagen. Imaginemos que tenemos un costal con todas las posibles imágenes que pueda haber. Entonces, lo que estamos diciendo es que queremos construir una distribución de probabilidad que a cada imagen posible, digamos a esta imagen de acá, se le asigne un numerito y diga, ah, pues esta imagen tiene una probabilidad de 0.0018, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar la distribución a priori. Pues eso suena difícil, o sea, cómo asignarle una probabilidad a todas las posibles imágenes. Y para ello, algo que ha resultado muy fructífero es usar una clase de modelos que se llaman campos aleatorios markovianos, que consisten en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos el conjunto de los píxeles de la imagen, que se representan aquí por círculos, y lo que postulamos es que la intensidad, digamos, de cada píxel se acopla con la intensidad de sus vecinos de alguna manera, con una cierta energía de interacción. Podemos decir que son resortes que tienen cierta energía potencial. Estos resortes pueden ser los resortes clásicos, en cuyo caso, si los dos vecinos tienen el mismo valor de intensidad, la energía potencial sería 0, y si mientras más diferentes sean, mayor sería la energía potencial. Y la energía de interacción de toda la imagen, pues sería la suma de las energías potenciales de los resortes, y la probabilidad de una configuración, o sea, la probabilidad que buscamos de una imagen, pues sería proporcional a la exponencial de menos la energía de interacción, lo cual quiere decir que cuando la energía de interacción es muy grande, la probabilidad sería muy chiquita y viceversa. Ahora, por otro lado, tenemos observaciones. Entonces, ¿cómo introducimos también las observaciones a nuestro proceso de reconstrucción? Pues bueno, esto se hace con lo que se llama la verosimilitud, otra vez de alguna posible imagen, que es la probabilidad de que las observaciones hayan sido lo que son, dada la imagen. O sea,
dada una cierta imagen, digamos esta, que es la que estamos probando, ¿cuál es la probabilidad de que las observaciones se hayan formado con esta imagen y el proceso de ruido que estamos postulando? Una vez que tenemos estos elementos, la regla de Bayes nos dice que la probabilidad a posteriori, que es lo importante, es la probabilidad de cada imagen, dadas las observaciones y nuestro conocimiento a priori, pues se forma sencillamente multiplicando estas dos probabilidades. Y una vez que conocemos esta distribución a posteriori, pues hay distintos tipos de estimadores, el maximizador de esta distribución, el valor esperado, maximizador de las marginales, etcétera, que podemos definir. Entonces, en resumen, nuestro proceso de reconstrucción lo estamos modelando de la siguiente manera. Estamos diciendo, tenemos nuestro costal de imágenes, para todas las imágenes posibles les calculamos su probabilidad a priori y su verosimilitud a cada una de ellas, las combinamos para obtener la distribución a posteriori y luego de todas ellas pues seleccionamos la que mejor explica la imagen observada con algún criterio, ¿no? Por ejemplo, la que maximiza la probabilidad. Por cierto, aquí y en lo que sigue, lo que presentamos en este recuadro son las principales publicaciones que hemos realizado en conexión con el tema del que estamos hablando. Bien. Ahora, desde luego, este proceso que les he estado diciendo, pues en teoría suena muy bien, pero en la práctica decir, tengo que generar todas las posibles imágenes, asignarles su probabilidad a posteriori, pues es algo que sencillamente no se puede hacer computacionalmente, ni el cerebro, ni las computadoras, nadie lo puede hacer, ¿no? Entonces, en algunos casos particulares, por ejemplo, cuando la restricción a priori es que queremos imágenes suaves, como esta que está aquí, o sea que es lo que llamaremos el modelo de resortes, porque las interacciones ahora serían los resortes clásicos, pues haciendo un poquito las cuentas, nos permite diseñar algoritmos muy eficientes. Sin embargo, pues hay otras restricciones, por ejemplo, que la imagen sea suave a pedazos, como la que está aquí, constante a pedazos, como esta, que directamente, computacionalmente no son factibles, y necesitamos entonces una generalización de lo que hemos estado hablando aquí. Y esta generalización consiste en lo que llamamos un modelo multicapa, que es suponer que la imagen que estamos buscando en realidad se deriva de un conjunto de imágenes que llamamos capas, una para cada capa, que en este caso son constantes, pudieran ser suaves o pudieran tener alguna otra característica, y que con cierta probabilidad para cada píxel se selecciona una de las posibles capas. Ahora, por otro lado entonces, pues lo que tenemos que hacer es nada más, en el modelo multicapa, postular, meter algún tipo de conocimiento a priori, pero ya no sobre las imágenes directamente, sino sobre estas distribuciones de probabilidad de cada capa, que las podríamos visualizar como ruletitas, ¿no? Digamos, en cada píxel tendríamos una ruletita que le echamos a una de estas pirinolas, ¿no? Que la echamos a rodar y entonces, dependiendo de, pero que tiene cierto sesgo, o sea, tiene distintas probabilidades para que caiga intensidad 1 o intensidad 2 o intensidad 3, ¿no? Entonces, ahora nuestro modelo a priori, como decimos, sería para el campo de ruletas, ¿no? Y la estimación bayesiana ahora sería, análogamente a lo que vimos antes, pues tener un costal de campos de ruletas ahora, tener para la imagen las verosimilitudes, que ahora las verosimilitudes son vectores porque son probabilidades para cada una de las capas, probabilidades de que las observaciones hayan sido generadas en cada punto por cada una de las capas, se combina con la estimación bayesiana y se saca el mejor campo posible de ruletas, y dado este campo de ruletas ya podemos reconstruir la imagen más probable que este campo pueda generar. Ahora parece que pues, nos estamos nada más complicando la vida, decimos, pues si ya directamente teníamos las imágenes, ahora ¿por qué metemos esta construcción del campo de ruletas? Pues lo que pasa es que
para el campo de ruletas podemos tener para cada una de las capas modelos con resortes convencionales. Podemos decir que la probabilidad varía de manera suave y entonces tener algoritmos eficientes para hacer la reconstrucción en estos casos más complicados de discontinuidades, etc. Entonces, en particular, en el caso de la estereoscopía, pues podemos visualizar el algoritmo que resulta como un conjunto de capas de neuronas, vamos a decir, cada neurona sería uno de estos circulitos, que reciben conexiones excitatorias de las observaciones, que corresponderían a las verosimilitudes, dadas por estas líneas verdes, y conexiones excitatorias con las neuronas vecinas, digamos, ¿no? Entonces, todo este sistema se relaja y una vez que se estabiliza, sacamos en cada punto cuál es la capa, o sea, la profundidad que tiene más probabilidad y decimos que esta es nuestra probabilidad estimada. Entonces, pues como podemos ver con este sistema, pues ahora sí estamos reconstruyendo algo que se parece más a lo que esperaríamos. Tenemos aquí la piña adelante de lo demás, en vez de lo que habíamos obtenido con nuestro método ingenuo de simplemente buscar el punto más parecido. Bien, ahora hay otros procesos perceptuales que admiten modelos similares, que son también mal planteados y admiten modelos similares al que hemos discutido aquí con detalle. Déjenme presentarles algunos ejemplos. Uno es la segmentación lingüística de imágenes de color. O sea, resulta que aunque el número de colores que podemos ver es muy grande, los nombres de esos colores pues, son poquitos, ¿no? Son, quizá varíen de cultura a cultura, pero pues son del orden de 15, cuando mucho, ¿no? Y quizás tengan algún calificador, por ejemplo, podemos hablar de rojo claro o rojo oscuro, etc., ¿no? Entonces, nuestro problema es, dada una imagen a color, decir de qué color vemos cada píxel, ¿no? Entonces, las verosimilitudes, en este caso, hay que obtenerlas haciendo experimentos. Es decir, presentamos un estímulo de color como este y el sujeto tiene que decir de qué color lo ve, ¿no? Y entonces, para cada color, pues tomamos el número de sujetos que dicen, por ejemplo, es azul, entre el número total, y eso nos da para cada sujeto un punto que corresponde precisamente a esa verosimilitud. Y esto, pues bueno, se interpola en el espacio de colores, que es un espacio interno que tenemos de dimensión 3, porque tenemos 3 tipos de sensores. Y con eso, pues podemos tomar una imagen y decir de qué color vemos cada píxel, ¿no? Que aquí están codificados los nombres de los colores, con colores también, ¿no? Pero bueno, en realidad son nombres. Bien. Otro problema perceptual interesante es el cálculo de bordes significativos en imágenes. O sea, si nosotros vemos una imagen y nos dicen, a ver, pon líneas que separen las regiones que son diferentes, esos serían los bordes significativos, pues parece que es un problema muy sencillo. Nosotros es un problema perceptual inmediato, lo hacemos de una manera muy inmediata, muy simple, pero no es tan sencillo. En general, los métodos que existen para calcular estos bordes, que hay muchos, ¿no? Como algunos de los que están aquí, ponen más bordes de los que deben de ser o les faltan bordes, etcétera. Y pues bueno, se puede aplicar este paradigma que hemos presentado de estimación bayesiana y obtener reconstrucciones pues, que se acercan quizá un poco más a lo que percibimos. Otro problema perceptual interesante es la segmentación de secuencias de video en términos de modelos de movimiento. O sea, cuando vemos una secuencia de video, este sería un marco de la secuencia que nos dice, que nos presenta objetos que se están moviendo. Pues el primer problema es calcular el campo de movimiento, o sea, decir cada píxel a dónde se movió en la imagen siguiente, y que otra vez es un problema similar al de la estereoscopía. Tenemos también el problema de la correspondencia. No basta con decir, pues el que más se le parece, porque puede haber muchos que se le parezcan. Entonces ahí tenemos que meter regularización
para reconstruir lo que es el campo de movimiento. Y no nos quedamos ahí, sino que luego este campo de movimiento hay que segmentarlo, porque realmente lo que vemos es pues, objetos. Decimos, aquí hay un coche que se está moviendo para acá, aquí hay otro coche que está dando la vuelta, aquí hay otro coche que viene para acá, etc. ¿No? Bien. Ahora, déjenme presentarles otra generalización que nos ha resultado interesante, que es la siguiente. El modelo de resortes lo podemos visualizar de la siguiente manera. Podemos pensar que en cada píxel de la imagen tenemos una varilla y que en esa varilla ahí tenemos donde está la observación, que sería aquí el asterisco, y la intensidad que estamos buscando estaría sujeta por un resorte que correspondería a la verosimilitud. Y también en cada uno de estas cuentitas, digamos, que suben y bajan, estaría sujeta a las cuentitas de los píxeles vecinos por otros resortes que tratan de que esto sea suave, ¿no? O sea, de que no difieran mucho las intensidades en píxeles vecinos. Ahora, esta varillita la podríamos considerar como el eje vertical, que sería, digamos, el eje real en el plano complejo, y pues el sistema se vería igual y se relajaría de la misma manera para producir la solución suave. La cuestión es que si lo que nos interesa es modelar patrones oscilatorios, ya sea patrones oscilatorios en el tiempo o que tienen diferentes frecuencias espaciales, entonces, para hacer eso, lo que hacemos es rotar estos planos complejos que están en píxeles vecinos antes de permitir que el sistema se relaje, y este ángulo de rotación resulta, haciendo el análisis, que corresponde a la frecuencia del patrón oscilatorio que estamos buscando. Entonces, este tipo de sistemas, pues, nos permiten hacer cosas del estilo de segmentación de texturas. Por ejemplo, aquí, en esta textura que tenemos aquí, si la observan, no sé si la alcancen a ver, pero aquí hay un rectángulo que se ve diferente del resto, y este sistema es capaz de extraerlo, ¿no? Porque tiene diferente contenido frecuencial. Otro tipo de aplicaciones es la siguiente, no sé si se alcanza a ver, pero aquí lo que tenemos es un patrón que localmente es oscilatorio, localmente es lo que se llama un patrón de franjas, y que está contaminado por mucho ruido, y al aplicarle este sistema de reconstrucción, pues obtenemos realmente lo que es el patrón oscilatorio y lo separamos del ruido. Déjenme aquí mencionar, de paso, que el sistema que estamos proponiendo permite no solo reconstruir el patrón, sino obtener un mapa de lo que se llama la fase local del patrón oscilatorio. Y esta fase local es una cantidad que es de mucho interés en óptica, porque puede codificar, digamos, la deformación que sufre un cuerpo cuando se le somete a vibración o a algún tipo de esfuerzo, o alguna propiedad física, como por ejemplo índice de refracción, temperatura, etc. Y pues bueno, hemos realizado un número de publicaciones en revistas de óptica basadas un poco en esta idea y también otras ideas, pero ahorita no voy a entrar en ese detalle. Ahora, algo que es interesante de este tipo de modelos de patrones oscilatorios es, por ejemplo, la teoría de David Heeger sobre organización cortical. Las redes, lo que se llaman las redes neuronales artificiales o los perceptrones multicapa convencionales, pues son mecanismos que nada más tienen interacción entre capas en un solo sentido. O sea, la entrada activa la primera capa de neuronas, digamos, esa primera capa de neuronas activa la segunda la tercera, etcétera, hasta que llegamos a las de más alto nivel acá. En el modelo de Heeger, lo interesante es que está introduciendo también retroalimentación de las capas superiores a las capas inferiores, lo cual pues corresponde al hecho de que sabemos que los procesos de alto nivel que ocurren en el cerebro repercuten en los procesos de bajo nivel, y
a mí me parece una manera muy elegante la que propone aquí David Krieger, de cómo introducir todo esto en un marco teórico bien fundamentado, basado precisamente en estimación bayesiana, y como sus neuronas que él propone tienen respuestas oscilatorias, él utiliza el tipo de modelos que hemos discutido aquí para la construcción de este modelo. Bien. Pues bueno, déjenme ahora pasar a la siguiente parte, que es la computadora como herramienta para el proceso de información neurocientífica, y presentarle algunos ejemplos de contribuciones que hemos realizado aquí. Entonces, para empezar, déjenme platicar un poco del problema de electroencefalografía. En la electroencefalografía es un método no invasivo para analizar la actividad cerebral, en el cual se le colocan al sujeto que se está estudiando un conjunto de electrodos, sobre el cuero cabelludo, o sea, no es invasiva la cosa, y se registra las variaciones de campo eléctrico en cada uno de estos electrodos, que este campo eléctrico desde luego se origina por la actividad eléctrica de las neuronas en el interior del cerebro. Ahora, déjenme presentar un ejemplo de cómo se utiliza esto para la investigación neurocientífica. En un experimento, al sujeto se le colocan estos electrodos, este gorrito que está aquí, y se le presentan en la pantalla de la computadora imágenes en un caso o palabras en otro caso, y el sujeto tiene que hacer cierta tarea, por ejemplo, apretar un botón si la imagen corresponde a un animal o la palabra corresponde a un animal, y otro botón si no. Entonces, para analizar toda esta información, nosotros hemos propuesto un tipo de representación que llamamos visualización, tiempo, frecuencia, topografía, en el cual uno de los ejes es el tiempo, en este caso en milisegundos desde que se presenta el estímulo, y en el otro eje vemos la frecuencia a la que está oscilando, la frecuencia principal a la que está oscilando el electroencefalograma I, ¿no? Lo que se llaman los ritmos cerebrales, y en cada punto de este plano tiempo-frecuencia ponemos una cabecita en donde aparece la intensidad, digamos, de cada uno de los electrodos que están sobre la cabeza. Tenemos la distribución topográfica de actividad, que cuando es mayor que la actividad correspondiente en lo que se llama el preestímulo, antes de que se presente el estímulo, aparece aquí como roja, y cuando es menor, aparece aquí como verde. Entonces se pueden construir mapas para el experimento que estamos diciendo, tanto en el caso de figuras, de categorización de figuras, como de palabras, ¿no? Y si los vemos con cuidado, vemos que aparecen patrones, o sea, no es totalmente aleatoria la cosa, sino que hay regiones que tienen patrones más o menos homogéneos de actividad. Y entonces, en base a esto, a estos patrones homogéneos, podemos segmentar este espacio, tiempo, frecuencia, topografía, en regiones en donde, por ejemplo, aquí tenemos la región 2, ¿no? Que correspondería a este patrón, que es el patrón dominante en esa región. Y de esta segmentación, pues el neurocientífico puede comenzar a interpretar y decir, pues esta región 2 con este patrón corresponde, por ejemplo, a la identificación de letras y de palabras. Y después de esto, pues seguirían otros procesos, etc. Bien. Algo que también hemos hecho para procesar este tipo de campos, tiempo, frecuencia, topografía, es la selección de rasgos en este espacio con un criterio que hemos llamado de máxima separabilidad lineal, y esto utilizado para el diagnóstico temprano. Entonces, déjenme presentar un ejemplo de algo en lo que hemos colaborado, que es la siguiente. Fíjense, los bebés prematuros muy frecuentemente nacen con una condición que se llama leucomalacia, que es una deficiencia en la mielina. Y de los bebés que tienen esta deficiencia, en algunos casos se recuperan totalmente, y a la hora que llegan, digamos, a los 14 meses que comienzan a desarrollar lenguaje,
lo hacen sin ningún problema, sería este grupo que está aquí, pero otros, pues sí, tienen desgraciadamente problemas en la adquisición del lenguaje. Ahora, este tipo de estudios para ver si hay problemas o no, o si habrá problemas o no en la adquisición del lenguaje, desgraciadamente se tiene que hacer pues bastante tarde, a los 14 meses. Entonces sería muy bueno desde tiempo antes poder identificar estos grupos para poder hacer alguna intervención, aplicar terapia, etcétera, y que mientras más chiquito esté el bebé, mayores probabilidades tenemos de que eso tenga éxito. Entonces, para esto se hace un experimento que se hace a las 6 semanas, o sea, con los bebés pues casi recién nacidos, ¿no? En donde al bebé se le pone su gorrito con electrodos y se le dicen, se pronuncian un conjunto de sílabas, por ejemplo, pa, o ta, etc. Y se registra la actividad eléctrica en este espacio, tiempo, frecuencia, topografía. Entonces, con el sistema que desarrollamos es posible seleccionar de toda esta actividad eléctrica aquella que es relevante y calcular ciertos rasgos mediante los cuales claramente aparecen también dos grupos. Digamos, en este caso, el grupo que, este de las bolitas sería el grupo que va a tener problemas más adelante, o el grupo de los asteriscos, que es el que no va a tener problemas más adelante, y desde las 6 semanas podemos identificar un bebé a qué grupo pertenece y hacer una intervención oportuna. Esta técnica se puede usar para otras cosas, por ejemplo, se ha usado para niños más grandes, usando ahora no sílabas, sino pares de palabras que están relacionadas o no semánticamente. Y el objetivo aquí es identificar también de una manera temprana los niños que puede ser que tengan problemas de aprendizaje cuando vayan a la escuela. Bien. Otro problema en el que hemos incursionado con estas, en este caso con estas técnicas bayesianas también, es lo que se llama la tomografía eléctrica, que es tomar estas señales de electroencefalografía que se toman en un número muy pequeño de electrodos. Por ejemplo, son del orden de 30 electrodos, 20, 30 electrodos, ¿no? Y a partir de esas 20 o 30 observaciones, conocer el campo tridimensional, o sea, en miles de voxeles, ¿no? En el interior del cerebro, de fuentes de actividad eléctrica que están originando estas señales. Entonces, otra vez es un problema mal planteado, pues porque de nada más 100 observaciones tenemos que inferir un gran número de dónde están las fuentes, y hemos hecho alguna contribución aquí. Bien, ahora déjenme platicar un poco de otra área distinta de neuroimagen donde hemos podido contribuir, que son las imágenes de resonancia magnética. La resonancia magnética pues es una técnica en la cual al sujeto se le introduce en el resonador, que genera un campo magnético de muy alta intensidad, y este campo magnético hace que los espines de los átomos de hidrógeno que se encuentran dentro del tejido cerebral se alineen con el campo magnético. Entonces, después de esto, se introduce, se le da un golpe a esos espines con una señal, se llama señal de radiofrecuencia, que lo saca de alineamiento, y de alguna manera se mide el tiempo que tardan estos espines en volverse a alinear. Y hay distintos protocolos para obtener distintos tipos de imágenes de resonancia, que ahora vamos a platicar un poco. Pero en base a esto, por ejemplo, en las imágenes anatómicas, las que se llaman pesadas por T1, pues resulta que la intensidad de cada píxel que aparece en esta tomografía tiene que ver con el tipo de tejido. Por ejemplo, la materia gris pues aparece gris, la materia blanca aparece un gris más claro, el líquido cefalorraquídeo aparece casi negro, etc. Y entonces, en este caso, el problema es algo que hace un radiólogo experto, que es realmente segmentar esta imagen y decir, después contar cuántos voxeles hay de materia gris, cuántos de materia blanca, cuántos de líquido, etc. Y esto es una cantidad muy importante para la identificación de ciertas posibles enfermedades. Entonces nosotros hemos
incursionado aquí y pues hemos logrado, aplicando estas técnicas bayesianas, efectuar reconstrucciones que realmente se parecen mucho, están muy cercanas a las que obtienen los expertos. Bien. Otro tipo de imagen de resonancia magnética es lo que se llama la resonancia magnética funcional, que en este caso el protocolo es distinto y lo que se trata es de medir, o a lo que responde la resonancia funcional, es al flujo de sangre en cada parte del cerebro. Y esto es importante porque pues, la suposición es que cuando una parte del cerebro está muy activa, porque el sujeto está haciendo alguna tarea específica, pues va a haber más sangre que fluya a esa parte del cerebro. Entonces, si podemos medir esa diferencia y detectarla, pues vamos a poder hacer mapas, y se han hecho muchísimos mapas, muchísimos estudios de este estilo, que nos dicen cada parte del cerebro, o las partes del cerebro que están dominantemente involucradas en ciertas tareas, o en ciertas emociones, etcétera, etcétera. Son muy populares estas imágenes. Ahora, en su procesamiento hay un problema, que es lo que se llama el problema de comparaciones múltiples. Realmente la señal que estamos buscando es una señal muy pequeña, o sea, esa diferencia en el flujo de sangre es algo realmente muy sutil, es algo que es del orden del 3%, es muy pequeña. Entonces, para poderla detectar, pues hay que hacer un estadístico de prueba y obtener un umbral y decir, bueno, los píxeles que tengan una actividad, o los voxeles mayor a la del umbral, vamos a decir que están activos en este caso, y los que tengan un valor menor, pues vamos a decir que no. El problema es que si el umbral es relativamente pequeño, de manera que realmente el método tenga sensibilidad, pues va a haber muchos falsos positivos, o sea, va a haber muchos voxeles que aparentemente son positivos sin que lo sean. Y si subimos el umbral para controlar estos falsos positivos, pues el resultado es que ya no vemos nada, ¿no? Y entonces ya no vimos la actividad verdadera que había ahí. Entonces, para de alguna manera resolver este problema, desarrollamos una cosa que se llama prueba de hipótesis basada en operadores morfológicos, donde la idea es que en vez de medir la actividad voxel a voxel, la medimos en vecindades de este voxel. Decimos que entonces pues ya estamos metiendo un factor adicional, ya no es nomás la probabilidad de que un voxel esté arriba de umbral, sino de que el voxel y su vecindad estén arriba de umbral, que incluso esto se puede generalizar y tomar una familia de operadores morfológicos, se llaman, que son estas vecindades, ¿no? Y de esa manera tener un método más robusto. Entonces, para mostrar un poco cómo funciona, pues déjenme presentarles un experimento que es de percepción de caras, en el cual al sujeto que está en el resonador se le presenta pues una cara o una cara barajeada como esta que está aquí. Y se ve en qué voxeles hay una diferencia de actividad y decimos que eso tiene que ver pues precisamente con la percepción de caras. Ahora, como decíamos, estas imágenes de resonancia funcional son muy ruidosas y la señal es muy pequeña, entonces se tienen que tomar muchas imágenes para promediarlas y de alguna manera tener una mejor relación señal-ruido. Y el problema de esto es que si se toman un número suficiente de imágenes, digamos 80 imágenes, pues el sujeto tiene que estar metido en el resonador mucho tiempo, por ejemplo, 20 minutos, ¿no? Una cosa así. Entonces, si se pudiera obtener lo mismo con menos imágenes, pues sería muchísimo mejor. Entonces, en este ejemplo que les presenté, cuando se toman los datos completos, que eran en este caso 80 imágenes, pues vemos que el método convencional y el método que proponemos están detectando una activación en este lugar de aquí y controlando los falsos positivos adecuadamente. Pero si usamos la mitad de los datos, entonces el método tradicional pierde esta activación, mientras que el método que proponemos la sigue conservando. Entonces, pues esa sería la utilidad de este método. Bueno, déjenme presentarles otro ejemplo, que es la resonancia magnética pesada por difusión. Esta es otra técnica distinta, otro protocolo de adquisición, que realmente lo que mide es la difusión del agua
dentro del cerebro. Ahora, cuando estamos en una zona homogénea, digamos en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, pues la difusión del agua es igual en todas las direcciones, ¿no? Se representaría como una esfera porque se difunde igual en todas las direcciones. Pero cuando estamos en una zona que tiene una estructura orientada, por ejemplo, axones, ¿no? Fibras nerviosas, entonces la difusión del agua en la dirección de las fibras va a ser más grande que la difusión del agua en la dirección perpendicular. Por esa difusión se puede representar como un elipsoide que nos dice qué tanto se está difundiendo en cada dirección. Matemáticamente se llama tensor la representación. Y se pueden construir mapas de orientación dominante en el cual en cada voxel ponemos, o calculamos, mejor dicho, uno de estos tensores, uno de estos elipsoides, que nos dice la dirección dominante. Aquí el color es para codificar la tercera dimensión, porque esto realmente ocurre en el volumen. Ahora, el problema es que cuando tenemos cruces de fibras, tenemos difusión del agua mayor en las direcciones de las fibras, ¿no? Y cuando le queremos a esto ajustar un tensor, pues va a resultar que el tensor va a promediar todo y nos va a dar una bolita en lugar de presentarnos realmente la difusión en cada una de las direcciones. Entonces, en la propuesta que estamos proponiendo, se usan lo que se llaman multitensores, que nos permiten, si se fijan ustedes en esta parte, por ejemplo, hay un cruce de fibras y con el método de tensores, pues no se ve, eso se ve difusión igual en todas las direcciones porque se promedia, como decimos, en estas dos direcciones, y con el método que proponemos, pues sí se resuelven estas direcciones. Ahora, esto es importante porque los parámetros asociados a estos tensores que se están ajustando, a partir de estos parámetros se puede obtener la microestructura del tejido que está allí y las anomalías o las alteraciones de esta microestructura pues pueden ser indicación de alguna enfermedad, de una deficiencia de mielina, de inflamación, etc. Entonces esto es un tema en el que actualmente estamos trabajando. Bien, pues estos son los ejemplos que les quería presentar. Déjenme presentar algunas conclusiones que yo saco de aquí, ¿no? Realmente ha habido muchos progresos en la exploración de la actividad cerebral mediante las neuroimágenes auxiliadas por computadora, como en los ejemplos que hemos presentado aquí, pero estos progresos se refieren principalmente en la localización de las funciones, o sea, que nos dicen en qué parte del cerebro está localizado un cierto proceso y en el diagnóstico de las enfermedades. Pero lo que no nos dicen es, ¿pero cuál es ese proceso? ¿Cuál es el algoritmo que está teniendo lugar en esa zona del cerebro? Entonces, para el conocimiento de los procesos cerebrales, o sea, no solo dónde están, sino, o si hay algo que está mal o no, sino cuál es el proceso que se está desarrollando, yo pienso que es más efectivo el análisis computacional de los contenidos de la conciencia, como el que hemos propuesto aquí. Y déjenme nada más decir que también este análisis nos permite diseñar algoritmos que son buenos para resolver otros problemas, no solo problemas de neuroimágenes, sino problemas de imágenes en general, digamos, lo cual pues no es sorprendente porque el cerebro es una estructura que lleva millones de años perfeccionándose mediante la evolución, ¿no? Y pues claro está que los procesos que están alambrados ahí, pues están muy optimizados, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es un beneficio adicional. Ahora, principalmente, y déjenme decir una opinión personal que espero que principalmente para la gente joven le sirva de algo de inspiración, es que el análisis de la conciencia en sí, o sea, porque aquí hemos hablado del análisis de los contenidos de la conciencia, pero el análisis de la conciencia en sí
qué es la conciencia, para qué sirve, cómo interactúa con el cerebro, etcétera, pues es uno de los grandes misterios del universo, quizá el mayor misterio de todos, y a lo mejor es un misterio además en donde tienen que ver pues diferentes áreas del conocimiento, las ciencias de la computación, las neurociencias, la psicología, la filosofía, inclusive la física, ¿no? Y pues es algo difícil, pero que vale la pena comenzar a estudiar. Bien, antes de cerrar esta presentación, pues quisiera yo presentar un agradecimiento a las instituciones y a las personas que han hecho posible mi carrera científica y que de alguna manera pues yo creo que deberían de ser copartícipes de este reconocimiento que se me está otorgando, ¿no? Entonces, en primer término, está pues mi alma mater, la UNAM, ¿no? En particular la Facultad de Química. Cuando yo estudié ahí, no existían en México licenciaturas en computación, pero en retrospectiva yo pienso que la formación que se me dio allí como ingeniero químico, pues me preparó de una manera excelente para mi carrera de investigación. En segundo lugar, pues quisiera agradecer a Petróleos Mexicanos, que fue a donde yo comencé a trabajar, en particular el ingeniero Raúl Meyer, profesor de la facultad, que fue quien me introdujo a la magia de las computadoras y que yo creo que debería de reconocérsele más como un pionero de la computación en México, porque pues, el ingeniero Meyer, con su visión, transformó lo que era una oficina en Pemex encargada de procesar la nómina en un centro de cálculo donde se hacía investigación aplicada en ciencias de la computación, ¿no? Desde investigación de operaciones, optimización, simulación de equipos, de campos petroleros, etcétera, ¿no? Y que fue uno de los principales en América Latina. Ahora, también en Pemex tuve la fortuna de conocer al doctor Manuel Cerrillo, que para ese entonces se había retirado de ser investigador de muchos años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y quien fue sin lugar a dudas mi mentor, fue quien me introdujo a este campo fascinante que es la investigación del cerebro, y fue quien también me encauzó para realizar los estudios de posgrado. Los estudios los realicé en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es como mi segunda alma mater, en particular el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y ahí pues recuerdo algunos profesores que fueron pues mis tutores y a quienes les debo mucho, el doctor Pollo, Mitter, Richard Zimmerman, por ejemplo, y a quienes estoy muy agradecido. Enseguida pues quiero agradecer al Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, principalmente pues al doctor Arturo Ramírez, que fue su fundador y además quien tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar con él, y en donde he desarrollado pues toda mi carrera científica prácticamente, ¿no? Dentro del CIMAT, pues quiero agradecer a todos mis colegas, todos los colegas con quienes tuve el privilegio de interactuar o de colaborar, demasiado numerosos para presentarlos aquí en detalle, y también de una manera muy importante a mis estudiantes, muchos de ellos sin duda más brillantes que yo y de quienes yo creo que he aprendido más de lo que yo haya podido enseñarles. Y finalmente, aunque no menos importante, pues mi familia, mi querida esposa Rosa María, mi hijo y su hermosa familia, por todo el cariño y el apoyo que siempre me han brindado. A todos ellos y a ustedes por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy bien, pasamos ahora a las preguntas. Pilar dice que tiene una pregunta. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, pues dar agradecimiento al doctor José Luis por su presentación muy interesante y una felicitación por este premio más que merecido. Y bueno, mi pregunta, José Luis, tiene que ver con lo siguiente. En todos estos problemas en los que se trata de simular el comportamiento, los procesos cerebrales,
por medio de algún modelo artificial, pues siempre tenemos el problema de cómo validarlo, dado que lo que llamamos el ground truth, pues depende de un conocimiento generado por un humano en el cual va a haber inconsistencia. Diferentes expertos van a decir diferentes cosas y entonces siempre pues está el problema de contra quién nos estamos comparando. Un problema muy fuerte en la validación de segmentación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo consideras tú que es la mejor manera de validar qué tan cercanos a la realidad están estos modelos? Claro, bueno, es una excelente pregunta. Como decíamos, realmente, si lo que estamos tratando de modelar es el contenido de nuestra conciencia, pues está difícil la cosa porque el contenido de nuestra conciencia es privado. Claro, se podrían en principio hacer, se han hecho en algunos casos, experimentos en donde, pero tiene uno que desde luego confiar en que lo que dicen los sujetos es cierto, ¿no? En donde, por ejemplo, el caso de la estereoscopía, pues se le presenta al sujeto el estereograma y se le dice, ¿qué ves? Y dice, pues yo veo un cuadrito flotando. Ah, bueno, entonces si diseño un algoritmo que genera ese cuadrito flotando, pues digo, pues seguramente que no ando tan desencaminado, ¿verdad? Ahora, en general, como decíamos, estos algoritmos también se pueden utilizar para otras aplicaciones. Y entonces, pues dependiendo de la aplicación particular, pues podemos tener diferentes tipos de ground truth, ¿no? Por ejemplo, si lo que queremos son segmentar imágenes de percepción remota, bueno, pues tenemos que, por eso se llama ground truth, ¿no? Tenemos que ir a ver en la tierra realmente, si donde decimos que se está cultivando maíz, efectivamente se está cultivando maíz, etcétera, ¿no? Dependería de cada caso particular, ¿sí? Gracias. Enrique Zúcar tiene una pregunta. Sí, gracias, José Luis, por muy interesante y muy clara presentación. Mi pregunta es un poco general en cuanto a, bueno, los que hemos trabajado en visión, pues actualmente hay un dominio casi total de técnicas de aprendizaje profundo para visión, y quería ver un poco cuál es tu opinión sobre esto. ¿Ves que va a seguir así, o va a haber un poco de regreso a técnicas más basadas en cuestiones, por ejemplo, físicas o de entender el cerebro o probabilísticas, no sé? Sí. Bueno, Enrique, mi opinión es que, en primer lugar, creo que hay que distinguir entre si lo que está uno haciendo es tratando de modelar un proceso que el cerebro lleva a cabo, ¿no? O si estamos tratando de hacer ingeniería, ¿no? Para, qué sé yo, resolver un problema de procesamiento de imágenes o de visión artificial, ¿no? Yo pienso que si estamos tratando de hacer ingeniería, pues no necesariamente la solución natural, digamos, a la solución del cerebro es la óptima, ¿no? O sea, el ejemplo que ponen de que si estoy haciendo un robot para apretar tuercas, pues lo que me conviene es algo que tenga una muñeca giratoria, ¿verdad? Y no tratar de modelar una mano que se parezca a la humana para que afloje la tuerca o la apriete, ¿no? Es distinto en este caso. Ahora, a mí las redes neuronales artificiales, pues sobre todo lo que se llama ahora el aprendizaje profundo, o sea, hacen unas cosas verdaderamente asombrosas, ¿no? Asombrosas. Y seguro que hay todavía un gran camino por recorrer ahí, en donde se están resolviendo problemas cada vez más complejos. Ahora, creo que hay un peligro, el que tiene uno que tener cuidado, que es que pues no entiende uno qué es lo que están haciendo, no entiende uno qué es lo que está pasando. Si se están ajustando millones de parámetros de manera automática, pues quién sabe qué está pasando ahí, ¿no? Y entonces es a veces difícil darle una interpretación a los resultados que se están obteniendo, ¿no? Por ejemplo, mira, lo que platiqué al final de la cuestión de las imágenes de resonancia pesadas por difusión,
para tratar de inferir microestructura, ¿no? Pues bueno, a lo mejor un modelo de red de aprendizaje profundo, pues sería muy bueno para resolver este problema de cruces, etcétera, pero si hace uno el modelo más a pie, digamos, pues tiene uno un mejor entendimiento del posible significado de los distintos parámetros, ¿no? Y decir, pues es que esto puede corresponder a la difusión intraccional y esto a la extraccional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora yo, desde luego, no soy un experto en este campo y entonces también no tomen demasiado en serio lo que les digo, ¿no? Sí, gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, José Luis. Perdón, ¿Mariano, quieres preguntar algo? Sí, gracias. Adelante. Carlos, muchas gracias. José Luis, primero, bueno, soy Mariano, pues muchas felicidades por este muy merecido premio. De veras, nos han sentido orgullosos a todos tus alumnos, tus ex colegas, tus colegas desde CIMAT. Estoy muy orgulloso por este premio. Felicidades a ti, a tu familia, Rosa María, Daniel, y ahora yo creo que eres abuelo también. Qué bueno, felicidades. Digamos, la pandemia nos ha tenido un poco desconectados de muchas cosas. Y bueno, la pregunta fue un poco en la idea de lo que comentaba Enrique. Está ahora, digamos, como que hay dos vertientes en cómo afrontar muchos de los problemas. Uno es lo que se conoce como la ciencia dirigida por datos, que una exponente principal es Deep Learning, claro, las redes neuronales, ¿no? Pongo datos y extraigo de él modelo, lo infiero de alguna manera. Hay que ponerle, para que la cosa funcione, hay que ponerle muchas cosas, muchas restricciones para que eventualmente no se vaya y haga lo que quiera. Pero está también la ciencia de modelos, que también el problema está el modelo puede ser demasiado simplista y estoy dejando fuera algunas cosas, o si es demasiado complejo puede ser muy difícil de resolver. Entonces, entre estas dos aproximaciones de hacer ciencia basada en datos y ciencia basada en modelos, digamos, ahorita está de moda, al menos en computación, la basada en datos. ¿Cuál es tu opinión? O sea, yo soy un poco la nostalgia, la verdad, de escribir los modelos matemáticos, entender lo que había. Se siente triste tener que dejar un poquito esos modelos por un lado y empezar a hacer deep learning. Pero, ¿cuál sería tú desde tu punto de vista, que ya, digamos, te tocó ver la segunda ola de redes neuronales y esa gran decepción que hubo? ¿Sientes tú que requerimos seguir revisando los modelos o por lo pronto la parte de los datos va a estar un buen rato aquí? Llegó para quedarse. Pues mira, Mariano, por cierto, qué gusto de verte, qué gusto de saludarte. No, pues mira, te contesto algo parecido a lo que le contesté a Enrique, ¿no? O sea, yo creo que si puede uno hacer modelos donde sepa uno qué quiere decir el modelo, qué quieren decir los parámetros, etcétera, pues eso va a ser mucho más informativo, yo pienso, ¿no? Ahora, si lo que quiere uno es resolver un problema rápido y bien, pues a lo mejor les avienta uno el deep learning y se resuelve rápido y bien, ¿no? Y pues sí, hay cosas verdaderamente notables, ¿no? De lo que estas técnicas son capaces de hacer, ¿sí? ¿Para dónde se ve la cosa? Yo creo que los dos enfoques tienen su mérito, ¿no? Y creo que hay que seguirlos desarrollando en paralelo, me parece a mí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, José Luis, en relación con lo que mencionaste ya al final, en la parte de las conclusiones, en lo de la conciencia, que tiene que ver con algo que hace unos días platicábamos con Enrique, cuando se anunció el Premio Nobel de Física a Roger Penrose por su trabajo en teoría de agujeros negros. Alguien se acordó de un libro que tal vez has leído, que se publicó a fines de los 80s, principios de los 90, que se llama La nueva mente del emperador. Hace un tour por la física y trata de argumentar que la inteligencia artificial no va a llegar a la meta de la inteligencia general porque hay procesos que tienen que ver con la conciencia precisamente, que no se pueden describir con la mecánica clásica. Entonces él concluye que son procesos no algorítmicos y que están fuera del alcance, al menos de la computación actual. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión en torno a
¿A qué tan tratable crees que sea el problema de la conciencia desde el punto de vista de la computación? Sí. No, pues como decía yo, es uno de los grandes misterios, de los grandes retos, ¿no? Es algo muy complicado porque para empezar, si no sabemos para qué sirve, o sea, digamos, vamos a pensar que tenemos una computadora en un cuarto, ¿no? Con una cámara, y tenemos en otro cuarto similar una persona y le hacemos la prueba de Turing, ¿no? Y les enseñamos algo, ¿no? Y le decimos, ¿qué ves? Y los dos nos dicen, pues veo una manzana roja, ¿no? Pues sí, pero en uno de los casos, cuando está la persona, hay realmente una realidad subjetiva que es la manzana roja, y en el caso de la computadora, pues hasta donde sabemos no, ¿verdad? Simplemente es una respuesta mecánica. Ahora, el problema es si decimos, bueno, ¿cómo podríamos saber si una máquina tiene conciencia o no? ¿O cómo podríamos dotarla de conciencia en un momento dado? Híjole, pues es un problema muy complicado porque no sabemos el rol que juega la conciencia en el caso del procesamiento del cerebro. O sea, sabemos que la conciencia tiene que ver con el conocimiento de los algoritmos que ocurren en el cerebro, pero ¿hace alguna diferencia o simplemente es, como dicen, un epifenómeno que no hace nada y aparece, ¿no? Se ha postulado, por ejemplo, que la conciencia tiene que ver con lo que se llama el binding problem, ¿no? Que es el problema de, digamos, se sabe, por ejemplo, que hay ciertas partes del cerebro que procesan el color, otras partes que procesan la textura, otras partes que procesan las formas, etcétera, ¿no? Pero a la hora de la hora no percibimos colores y texturas y formas, sino percibimos una realidad que pone todo en conjunto, ¿no? Y donde interaccionan las cosas, estas distintas propiedades, ¿no? Tal vez la conciencia tiene que ver con esto, y sin conciencia no sería posible hacer esta conjunción de las distintas modalidades, tal vez. Pero el problema es que no lo sabemos, pues. No sabemos para qué sirve la conciencia, ni en los hombres, ni la posible conciencia en las máquinas. Entonces yo creo que en estos momentos, pues, realmente es difícil, ¿no? Es difícil adelantarle por ahí. Ahora, lo que dice Penrose, por ejemplo, ¿no? Que él dice de esta cuestión de los tubúnculos en los axones, ¿no? Que pueden tener ciertos acoplamientos cuánticos y actuar ahí como autómatas celulares, y que la conciencia pudiera entrar por ahí. Pues sí, o sea, como que, pero antes de entrar a los posibles mecanismos que quizás yo pienso que los fenómenos cuánticos pudiera ser una entrada, ¿no? Habría que entender esta funcionalidad y qué es, ¿no? ¿Qué es realmente la conciencia? Que por un lado para nosotros es todo, ¿no? Es el mundo, la realidad en el que vivimos, ¿no? Pero, sí, pues lamentablemente no te puedo decir nada más que... Todo un reto para el siglo XXI. Claro, claro. Hay otra pregunta de Laura Cruz que dice, desde tu punto de vista, ¿qué otras áreas de la computación podrían beneficiarse de las aportaciones que has realizado a visión y tratamiento de imágenes? Bueno, mira, yo creo que esto que está atrás, que es este principio de regularización probabilística, digamos, estos modelos probabilísticos basados en interacciones locales, etcétera, pues hay un montón de problemas en muchas áreas. Siempre que existan problemas inversos, problemas mal planteados, pues yo pienso que un enfoque de este estilo puede ser muy, muy productivo, ¿no? Sí. Juan Manuel Aguatzin tiene una pregunta. Adelante, Juan Manuel. Sí. Hola, José Luis, pues muchas felicidades nuevamente por tu premio. Y yo quisiera hacer una pregunta un tanto general. Tú que has visto pues, la evolución del poder de cómputo, cómo ha evolucionado, y me gustaría saber tu opinión, ¿qué tanto está correlacionado el éxito de las técnicas actuales
con esta velocidad de cómputo, porque siento que, pues digo, estamos basados últimamente en este poder de cómputo y a lo mejor como que se han abandonado ciertas técnicas que al inicio de la inteligencia artificial pues se consideraban como que muy prometedoras, ¿no? ¿Y qué pasaría si esta aceleración que se tuvo en la velocidad de las computadoras continuara? Se ha disminuido, evidentemente, ya no es tan pronunciada como antes, pero a lo mejor ya hay nuevas maneras de realizar cómputo y vamos a tener como que un nuevo paso. Claro, como las computadoras cuánticas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Pues mira, creo que un poco, volviendo a algunas de mis respuestas, o sea, como que, bueno, quizá déjame contestarte un poco con una anécdota, ¿no? Cuando yo entré a trabajar a Petróleos Mexicanos, al centro de cálculo, pues ahí había una computadora, una IBM 36040 que tenía 64K de memoria, ¿no? Y cuando metíamos un programa a compilar y a depurar, pues más nos valía aprovechar cada corrida, porque metíamos el programa y hasta el día siguiente nos iban a entregar los resultados diciendo, hubo un error de sintaxis en la línea 14, ¿no? Entonces, como que pues tenía uno realmente que ser muy cuidadoso y diseñar con mucho cuidado estos experimentos, mientras que ahora, pues con el poder de cómputo que tenemos en nuestro escritorio, pues programa uno a maquinazos, ¿verdad? Decimos, pues le corrijo este errorcito y ahí va. Pues ahora salió otro, bueno, pues ahí va, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que dices también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando tenemos una capacidad de cómputo masiva, pues podemos utilizar métodos sin pensarle mucho, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, ahí tengo la herramienta en MATLAB, tengo la herramienta de aprendizaje profundo y pues ahí va, ¿no? Le meto todos los datos y que me diga los resultados. Y esto, pues desde luego tiene su mérito y puede ser muy práctico, ¿no? Pero yo creo que pensar las cosas y desarrollar modelos matemáticos bien fundamentados y que tengan más que ver con el problema que se quiere resolver, ¿no? O en el caso de la inteligencia artificial, pues ver si efectivamente es de interés, por ejemplo, modelar la inteligencia natural, ¿no? Pues tratando de observar con cuidado nuestra propia conciencia y de modelarla, etcétera. Pues yo creo que a fin de cuentas es algo que no se debe de sustituir, no se debe de perder, pues, porque es como el fundamento de la investigación científica inteligente, ¿no? Tratar realmente no nada más de resolver las cosas aprovechando un poder masivo, sino entender los problemas, ¿no? Perdón. Vamos con la última pregunta de Hermilo Sánchez Cruz. Muy buenas tardes, gracias Carlos. Y felicidades a José Luis nuevamente. A ver, que estoy viendo, a ver aquí si... La camarita, porque están poniendo camaritas cuando participan. Muchas gracias, muy interesante plática. La de José Luis, y esto pues creo que se mezcla con cuestiones filosóficas y cuestiones científicas de ingeniería y esta parte pues de la realidad que mencionabas al principio, José Luis. Cuando nosotros vemos algo, nuestro cerebro detecta, interpreta, ¿verdad? Y eso que estamos viendo, ¿es la realidad en sí o es, como decía Immanuel Kant, es un fenómeno, ¿verdad? Para Immanuel Kant, todo lo que vemos nosotros, lo que logramos con nuestros sentidos y con nuestros aparatos de medición es detectar fenómenos, no los nómenos. Él consideraba que la cosa en sí eran los nómenos, pero que nosotros no tenemos acceso a las cosas en sí. A diferencia de lo que puede considerar, por ejemplo, el materialismo, que todo lo que existe es materia y son las cosas en sí. Entonces hay una cuestión de los filósofos antaño,
viejísima de qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces yo pienso que, no sé si estás de acuerdo o mis compañeros están de acuerdo en que esto que nosotros estamos haciendo, pues es detectar fenómenos y en ese sentido estamos actuando. Hay una relación entre eso que estamos detectando con nuestra conciencia, sin saber exactamente qué es lo que es, cómo es en sí la conciencia, ¿verdad? Y esa forma tentativa como que a mí me está latiendo, ¿verdad? O sea, interpretar y ver, probar en base a nuestros sentidos, a nuestros dispositivos y a nuestros modelos matemáticos, que ahí esa es otra situación muy interesante. Si las matemáticas ya estaban, nosotros las estamos creando, las estamos descubriendo, o el universo mismo está hecho en base a algo que es matemático, en base a algo que ya contiene ideas, conceptos y particularmente matemáticas, que puede ser, como lo decía Galileo Galilei, esa manera de escribir, lo decía así, ¿verdad? Que Dios escribió el universo a través de las matemáticas. Nosotros hemos utilizado las palabras y las mismas matemáticas para interpretar cosas, para comunicarnos incluso, ¿verdad? Cuando ya no podemos con matemáticas, usamos palabras y a veces hasta las mismas palabras no nos alcanzan para poder interpretar algo como está pasando con la mecánica cuántica posiblemente. Estamos, ahí también hay entre los físicos unos debates muy fuertes, ¿no? De qué es lo que, cómo se interpreta esa dualidad de la materia, ¿verdad? Entonces, esta cuestión cuántica, que también hablaba Roger Penrose, acaba o intenta interpretar como que está fuera de la cuestión de la computación teórica, ¿no? De los lenguajes de programación, de toda la cuestión que tiene que ver con los problemas decidibles. Entonces, problemas decidibles, pues en teoría hay una infinidad, hay tantos como números naturales. Pero el problema está en que los problemas indecidibles son más, tantos como números reales. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿cómo interpretamos eso? Hasta donde yo entiendo, pues vamos a tener para una cantidad de tiempo enorme poder divertirnos con estar buscando problemas computables y resolverlos. Podemos estar buscando problemas matemáticamente modelables, pero lo que no sabemos es si sean como una parte de lo que realmente es el universo, ¿no? De lo que está allá para poderlo interpretar, debido a esa cuestión que decía Kant, o sea, que si realmente podemos llegar a conocer las cosas en sí. Entonces, no sé, o sea, la cuestión esa de que nosotros tenemos, desde que apareció todo, ¿no? Hace 13.800 millones de años, cuando se inició el universo, que se empiezan de alguna forma a codificar las cosas ahí con los átomos, con los electrones, a estructurar luego moléculas y el ADN, etcétera. Toda esa, suponiendo que es una codificación, ¿cómo podemos decodificarla? O sea, ahí es donde yo creo que podríamos tener un buen rato para divertirnos y es lo que estamos haciendo de alguna forma, ¿no? Con todo esto que estamos viendo que parece inacabable, de encontrar algoritmos y algoritmos y algoritmos y siempre encontramos. Y siempre estamos viendo que nos están dando sorpresas y hacen cosas maravillosas o por lo menos nos sorprende porque nosotros ni siquiera lo podemos hacer. No podemos hacer nada más quería comentar que ya estamos sobre el tiempo, entonces si tienes una pregunta específica, si la puedes dirigir porque vamos a ir al receso. Ok, perdón. Entonces, José Luis, le puedes mandar un mail si quieres. Ok, gracias. Sí, entonces, ¿qué opinas en ese sentido, José Luis? O sea, que posiblemente esta cuestión de codificar, ya llegar hasta lo que el universo tardó 13.800 millones de años para llegar a la conciencia, es un problema posiblemente filosófico y sí la computación podría en su momento dado apoyar un poco en esto junto con los argumentos de Penrose, por ejemplo, en la parte cuántica. Sí, bueno, mira, creo que planteaste cosas muy interesantes y una variedad grande de cosas que no me siento ahorita capaz de contestarte en detalle, ¿no? Pero a mí me parece que el ver que toda la realidad que percibimos es conocimiento de algoritmos que están ocurriendo en el cerebro, que están relacionados solo de una manera indirecta con la realidad externa que no podemos conocer directamente, ¿no? Lo único que conocemos son precisamente estos algoritmos cerebrales a través
de la conciencia. Pero en cualquier caso, yo creo que el introducir este concepto, esta idea del cerebro como procesador de información, a fin de cuentas como una computadora, con un hardware específico, ¿no? Pero como procesador de información, y meter el cerebro en la ecuación, digamos, es algo que yo creo que puede arrojar mucha luz en discusiones filosóficas que llevan siglos, como la que mencionas entre el racionalismo de Kant y el empirismo, digamos, de Hume, por ejemplo, o entre el realismo y el idealismo, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que desde luego todas estas posiciones pues son de las grandes mentes, pero yo creo que el introducir el cerebro como procesador de información y entender que la conciencia se refiere precisamente al cerebro, es algo que puede aclarar algunas de estas discusiones. Gracias. Como decía Carlos, si quieres escribirme, con mucho gusto y podemos platicar con más. Muy amable. Una disculpa por eso, porque la discusión estaba muy interesante, pero no quiero que me regañe el presidente de que estamos excediéndonos. Y pues quiero agradecer nuevamente a José Luis, felicitarte por un merecidísimo premio y gracias por acceder a dar una excelente plática que fue muy clara. Hasta yo que no sé nada de imágenes y de visión le entendí. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, pues gracias nuevamente, José Luis, y muchas felicidades. Esperemos hay oportunidad de darte un abrazo presencial. Un día de estos. Y te haremos llegar tu diploma, claro que sí. También hay un cierto premio en efectivo que luego te... Te lo vamos a entregar en bolsas de papel. Exacto. Tomando cámara cerca. Y no es fideicomiso, ¿eh? No es fideicomiso. Felicidades, José Luis, un abrazo. Muchas gracias, de verdad. Créanme que se los agradezco a todos. Felicidades. Bien merecido. Gracias, muchas gracias. Sí, felicidades, José Luis. Felicidades, José Luis. Bien merecido. Gracias, gracias. Bueno, tenemos un receso ya de un poquito más de 20 minutos y a las 5:30 reanudamos con la presentación de los libros que se elaboraron este año. Entonces, regresamos a las 5:30 en punto y bueno, tomemos un receso. Felicidades, Marroquín. Muchas gracias, Raúl. Felicidades. Gracias.